Bienvenidos a la reseña de Shining in the Darkness, un clásico RPG japonés para Mega Drive. Prepárense para sumergirse en un mundo de fantasía lleno de misterios, desafíos y nostalgia. Exploraremos los aspectos destacados y las decepciones de este juego mientras desentrañamos sus laberintos y descubrimos sus secretos. Acompáñennos en este viaje a través de Thornwood y más allá. Este podría ser uno de los primeros JRPG japoneses para Mega Drive, pero con una jugabilidad tediosa y monótona, puede ser uno para evitar, sin importar lo bueno que sea el arte. Es difícil pensar en muchos juegos cuyo nombre refleje mi experiencia de manera más precisa que Shining in the Darkness, o para ser más específico, el nombre japonés del mismo juego, Shining and the Darkness. Es un juego que incluye elementos que me encantan absolutamente, mientras me obliga simultáneamente a lidiar con mecánicas de juego que detesto. Shining in the Darkness, de alguna manera, logra ser mi idea del paraíso y el infierno del juego retro al mismo tiempo. Mientras hay cosas que brillan, hay una cantidad igual de oscuridad, y es difícil saber si las partes buenas merecen la lucha a través de las partes malas. Reducido a su jugabilidad principal, Shining in the Darkness es realmente solo un explorador de mazmorras en primera persona, algo genérico. El juego fue desarrollado por los hermanos Takahashi en Camelot, entonces conocido como Sonic Software Planning. Sin embargo, el ambicioso juego era demasiado grande para un equipo de desarrollo pequeño, por lo que se buscó ayuda de Climax Entertainment, que luego desarrollaría los juegos Landstalker. Ambientado en el reino de Thornwood, todo se ve a través de los ojos de un protagonista mudo con un nombre definido por el usuario. Un malvado hechicero llamado Dark Soul ha secuestrado a la princesa Yessa y nuestro héroe cree que si la rescata también encontrará a su padre perdido, ya que estaba con ella en el momento de su secuestro. Rescatar a una princesa nunca es una tarea fácil, por supuesto, y el protagonista debe entrar en un laberinto y enfrentarse a las 4 pruebas de los antiguos. Afortunadamente, solo está solo en su búsqueda durante las primeras horas. Después de vencer al primer jefe, Kaiser Crab, el tamaño del grupo de juego se expande. Pyramist, una poderosa y audaz maga elfa, y un aprendiz de sacerdote hobbit llamado Milobrax. Yeomen Abrax se unen al grupo. A lo largo de la aventura, varios otros personajes se unen y se van, cada uno con una variedad de habilidades y fuerza. Aunque algo rudimentario y simplista en comparación con muchos JRPG modernos, las armas y el equipo deben distribuirse entre el grupo comprado con oro encontrado al derrotar enemigos. Como dictan las tradiciones del género, las estadísticas del grupo también aumentan a medida que se ganan puntos de experiencia durante la batalla. Se habló mucho de Shining in the Darkness tras su lanzamiento, con revistas de Mega Drive emocionadas de que un juego como este haya encontrado su camino hacia la consola. Sin embargo, aunque pudo haber sido uno de los primeros RPG en gracia, la máquina de 16 bits de Sega, Shining in the Darkness no era exactamente original y tomaba prestado mucho de otros juegos de aventura. El productor Hiroyuki Takahashi cita Wizardry y Dungeon Master como influencias, aunque los ecos de Phantasy Star y Dragon Quest también son evidentes. Las batallas tienen lugar exclusivamente en el laberinto, un lugar que el juego afirma que fue creado como un campo de entrenamiento para caballeros. Claramente, también es un gran lugar para que un villano lleve a una damisela capturada, ya que está lleno de trampas y monstruos. Llamarlo laberinto ciertamente es apropiado, ya que, aunque está construido en una cuadrícula con esquinas exclusivamente en ángulo recto, es muy fácil perderse, especialmente porque cada piso tiene pisos y paredes idénticos. Este es un corte en primera persona a través de algunos de los laberintos más infernales que jamás hayan llegado a la Sega Genesis, y es una prueba tanto de perseverancia como de paciencia, dijo GameSpot en una reseña retrospectiva. El éxito dependerá de que dibujes un mapa en papel cuadriculado, ya que no tienes acceso a un equivalente en el juego hasta que Pyramist aprenda un hechizo llamado Vista. Esto debería suceder durante la tercera sección del laberinto, aproximadamente 5 horas en el juego. Lamentablemente, perderse continuamente en pasillos de aspecto idéntico no es la única frustración en Shining in the Darkness. Las batallas en el juego son completamente inevitables y demasiado frecuentes. Cada 2 pasos resultan en una batalla aleatoria.
La molienda se vuelve inevitable en pasillos que parecen interminables, escribió un crítico disgustado. Cada turno lleva a otro pasillo lleno de enemigos. Las batallas controladas por iconos son asuntos simples. Una elección entre atacar, usar un objeto, usar un hechizo o huir. No tiene mucho sentido huir, ya que fallarás la mayoría de las veces, lo que resulta en un turno perdido. Entonces, la extensión del juego es decidir si usarás un hechizo o un arma y esperar que reduzcas la salud del enemigo a cero, antes de que hagan lo mismo contigo. Como cada personaje tiene fortalezas obvias, no cambiarás lo que hacen cada turno, por lo que el resultado final son batallas que se sienten prolongadas y monótonas. Admitidamente, te encontrarás con una gran variedad de enemigos, algunos de los cuales son realmente extraños, pero eso hace poco para distraer de lo repetitivo que se pone todo. La exploración pseudo 3D en primera persona hace que parezca más interesante de lo que realmente es, reconoce el crítico Dan Whitehead en un artículo retrospectivo de Eurogamer. A menudo intercambiarás golpes con enemigos, apenas ganarás y luego, en un estado debilitado, te verás obligado a otra batalla momentos después. Sabes que fallarás antes de comenzar, pero no tienes más remedio que pasar por los movimientos. Afortunadamente, las muertes frecuentes e inevitables no terminan el juego. Y todo el equipo queda paralizado o muere en el laberinto, el juego continuará en el santuario. Evidentemente, al morir, una amable valquiria entrega los restos del grupo allí, y afortunadamente, un hombre santo allí puede devolverle la vida a cualquiera. Conservarás el oro y la experiencia ganados, pero tu progresión en el laberinto se restablecerá. Entonces, cuando vuelvas a entrar al laberinto, tendrás que luchar para volver al punto donde lo dejaste, incluidos los monstruos de nivel inferior que puedan estar en tu camino. Incluso sin mirar tu mapa dibujado a mano, conocerás el comienzo del laberinto de memoria, ya que habrás tenido que pasar por él innumerables veces. Para la mayor parte del juego, sientes que simplemente estás moliendo para obtener un nivel lo suficientemente alto como para vencer al próximo jefe. No es una elección consciente. La exploración se interrumpe continuamente por los encuentros demasiado frecuentes, y estos duran tanto tiempo que perderás la noción de dónde ibas y de dónde venías. Ganarás todos los niveles que necesitas en el juego solo intentando descubrir a dónde se supone que debes ir, ya que, aunque los objetivos se establecen explícitamente, lo que necesitas hacer para completarlos se deja vago. Los rompecabezas en Shining in the Darkness se completan más por suerte que por juicio. Tendrás que encontrar rutas ocultas detrás de las paredes, lo que significa esencialmente que debes realizar una búsqueda en cada pasillo sin salida que encuentres. Más adelante en el juego, el orbe de la verdad expondrá las paredes falsas, y las llaves especiales pueden abrir diferentes partes del laberinto. Sin embargo, esto está mal explicado en el juego y es posible que estés atrapado durante horas antes de darte cuenta. Para Peter Thierias, ex programador y diseñador de LucasArts, era un juego frustrante de jugar cuando era niño. Hubo muchas veces en las que me sentí impotente cuando jugaba originalmente a Shining in the Darkness, escribió Thierias en Kotaku. Tenía 12 años en ese momento, así que no había fax en línea a los que pudiera consultar. Busqué en cada rincón del laberinto, aunque no tenía idea de a dónde iré. Persistí principalmente porque en ese entonces no tenía nada más que jugar cualquier juego que comprara. Iba a ser todo para el próximo año. Shining in the Darkness resume de una duración de 30 horas, pero 28 horas se pasarán haciendo esencialmente la misma batalla una y otra vez. Para mí, las partes más agradables del juego se encuentran fuera del laberinto. Un mapa del mundo presenta 3 ubicaciones que se pueden visitar: el laberinto, un pequeño pueblo y una sala del trono del castillo. Mientras que el primero está dedicado a batallas y subir de nivel, los otros existen para contar la historia del juego, y cuanto más tiempo pases en cada uno, más entenderás del mundo y su lore. Las ubicaciones son panoramas amplios que se desplazan elegantemente a medida que giras la cabeza de tus protagonistas, y en todas partes están llenas de versiones anime de arquetipos medievales tradicionales. Cuando estábamos haciendo Shining in the Darkness, otros desarrolladores quedaron asombrados. No podían creer que pudiéramos usar gráficos tan grandes, recuerda Hiroyuki Takahashi. Un crítico señaló que el juego ofrece un arte JRPG hermoso que hace que se sienta como un anime de fantasía hecho realidad. En el momento en que insertas Shining in the Darkness en tu Mega Drive,
Te espera un festín visual, agrega la revista Men Machines. Como autor celebrado, Peter Tirias puede notar cómo Shining in the Darkness incluye elementos de la literatura clásica. Similar a un drama, la historia se divide en comedia y tragedia. La Sala del Trono representa los elementos más serios, con el rey y sus asesores debatiendo la crisis que asola al reino de Thornwood. Los NPCs en el pueblo representan la mitad cómica, proporcionando conversaciones alegres que agregan al drama. En cada ubicación, el diálogo cambia después de cada evento importante o descubrimiento de objetos. Los borrachos comentarán tus hazañas y compartirán chismes contigo en la taberna. Los comerciantes son igualmente dinámicos ya que su inventario crece y los artículos especiales están disponibles a medida que progresas. Curiosamente, el dueño de la tienda de armas se parece al trueno Helios de Golden Axe, lo que es una coincidencia o una sutil promoción cruzada. Shining in the Darkness es el RPG más colorido y encantador que he jugado en Mega Drive, afirmó la revista Sega Force. Al reaccionar a los logros del jugador, el mundo se siente vivo e inmersivo. Es la atención al detalle lo que te atrapa la historia y hasta cierto punto justifica la molienda constante en el laberinto. Es una opinión compartida por Kotaku. Si bien la aventura principal sigue muchas convenciones comunes de los JRPG, son las interacciones entre personajes y la forma en que las personas responden a tus acciones, lo que hace que el juego sea tan interesante. Los entornos que se sintieron vivos siempre fueron la intención del productor Hiroyuki Takahashi. Pensé que sería emocionante si el jugador realmente pudiera viajar a un mundo de fantasía y caminar, explorando viejas casas, mazmorras y otros lugares, dijo a la revista GamesTM. In the Darkness se desarrolló con un presupuesto muy ajustado, pero logró ser un éxito bastante modesto en todo el mundo a pesar de eso. Sega estaba ansiosa por continuar la serie en el mismo estilo, pero Sony Planning tenía otras ideas. Su secuela Shining Force era un RPG táctico al estilo de Fire Emblem. Eclipsando a su predecesor de exploración de mazmorras, Shining Force fue un gran éxito crítico y comercial que generó muchas secuelas. Es probable que los fanáticos de esta serie miren hacia Shining in the Darkness para ver sus orígenes. Hay una historia intrigante aquí para que la disfruten, incluida cierta superposición de personajes con Shining Force. Para la conclusión del juego, hay algunas vueltas de tuerca narrativas sorprendentes que no habrías esperado de la premisa algo genérica. Shining in the Darkness se siente dolorosamente anticuado. Puedes encontrar batallas tan frecuentemente como en cada paso, y dado que no hay estrategia involucrada en la mayoría de ellas, el juego rápidamente se siente como una tarea sin sentido. Entonces, aunque la historia y los gráficos pueden brillar, se pierden entre tanta oscuridad que es difícil recomendar el juego a nadie más que a los fanáticos más ardientes de los JRPG. ¿Dónde conseguí este juego? Un amigo y yo compartimos un amor mutuo por los RPGs, a menudo jugándolos juntos y discutiendo mientras lo hacemos. Aunque me conmovió que me diera esto, probablemente permanecerá en el estante en el futuro previsible. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra reseña de Shining in the Darkness. Desde los laberintos intrincados hasta los vibrantes personajes, este juego nos ha llevado a través de una montaña rusa de emociones y desafíos. No olviden suscribirse para más contenido de juegos clásicos y compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. Hasta la próxima aventura en el mundo de los videojuegos retro.